Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos chicos y chicas a este podcast, a este episodio nuevo de podcast de Emprende tu Mente. Y bueno, básicamente hoy vamos a hablar de liderazgo por una sencilla razón. Sí, todos tenemos que aprender a ser líderes. Y es fácil y es sencillo decir que voy a ser líder, que quiero ser líder. Pero las principales preguntas es, ¿cómo puedo ser yo un buen líder? ¿Qué tengo que hacer? ¿De qué trata el liderazgo? ¿Qué se hace para ser un líder? Y básicamente eh, te voy a decir esto, o sea, tienes que aprender a ser un líder si es que quieres tener resultados en lo que estás haciendo o simplemente si quieres tener un mejor contexto en el área o en el ámbito en el que estás trabajando. Y te voy a decir algo, no me refiero al ámbito laboral, sino al ámbito en general, al ámbito personal, al ámbito laboral, al ámbito social, en cualquier ámbito, ¿sí? Simplemente para ser un buen líder tienes que saber qué es el liderazgo. Y te voy a decir algo, el liderazgo simplemente es influencia. Es influencia. Y si tú sabes qué es el liderazgo, sabes qué es lo que está moviendo a las personas y qué es lo que hay detrás de cada una de ellas. O sea, cuál es la naturaleza que los mueve por dentro para tomar acción, para hacer ciertas cosas. Entonces, cuando tú sabes qué es el liderazgo, cuando sabes cómo liderar a las personas, simplemente estás sabiendo cómo influir. Y cuando sabes influir, sabes hacer que las personas hagan ciertas cosas que les beneficies. O sea, prácticamente estás generando un impacto, ¿sí? Ahora, si sabemos esto, si sabemos qué es el liderazgo, prácticamente vamos a actuar de manera diferente en relaciones tanto personales, las íntimas, como los padres, como hijos, como hermanos, como esposo, como esposa, y sobre todo como agentes de cambios para el mundo, ¿sí? Es lo que te digo, o sea, generamos un impacto prácticamente en el planeta desde que nacemos, ¿sí? Desde que nacemos ya estamos generando un cambio. Ahora, entiende el liderazgo, ¿sí? Entender el liderazgo simplemente es entender la transformación personal. Y entender la transformación personal también es entender, pues prácticamente, qué es lo que provoca el cambio dentro de una persona, ¿sí? Todos podemos aprender a ser líderes y esto es muy importante. Si recuerdas las preguntas del inicio, ¿cómo ser un buen líder? ¿Qué tengo que hacer? ¿De qué se trata el liderazgo? Pues prácticamente te voy a decir algo. Todos podemos aprender a ser líderes independientemente, y esto yo lo sé, lo tengo claro en mente, independientemente de que hay distintas personalidades que obviamente favorecen a otras personas. ¿Por qué digo esto? Porque hay algo, o si tú lo quieres llamar configuraciones humanas, hay configuraciones humanas que simplemente es el cómo fuimos programados desde pequeños hasta la actualidad, qué es lo que hay en nuestra mente de manera inconsciente. O sea, eso es el 90% del cómo actuamos, desde el cómo fuimos programados desde pequeños, de todo lo que vivimos. Entonces, prácticamente si tú entiendes qué es el liderazgo, simplemente estás sabiendo qué es lo que tienes que hacer para ser un buen líder. Y te voy a decir algo, no afecta, o sea, hay personas que pueden ser mejores líderes simplemente por su configuración, por su personalidad. Pero eso no es ningún pretexto. Tú también puedes aprender a ser líder. ¿Por qué? Simplemente porque todos, sin excepción alguna, somos agentes de cambio. Ahora, el liderazgo es influencia. Y si tú quieres influir, vas a generar un impacto en las personas. Entonces, simplemente si tú aprendes a generar un mayor impacto o simplemente impactar a un mayor número de personas, estás desarrollando tu liderazgo. Así de sencillo, estás desarrollando tu liderazgo. Ahora, el liderazgo es un intercambio de yo te agrego valor a cambio de que tú me cedas poder. Y el poder se interpreta de distintas maneras. Hay un podcast, unos episodios atrás, que grabó Atsiri acerca de, que dice, de seguidor a líder. Te recomiendo que lo escuches para que entres en un poco más de contexto y detalle de qué es lo que hace un líder. Pero prácticamente en este podcast no te voy a hablar de acciones como tal, sino de actitudes. Entonces, un líder simplemente es un agente de cambio, ¿sí? Y es un intercambio de yo te agrego valor a cambio de que tú me cedas poder. El poder se interpreta
de distintas maneras, ¿sí? Puede ser poder político, puede ser poder económico, puede ser poder de opinión, de influencia. Hay infinidad de tipos de poder. Entonces simplemente si tú entiendes esto, ya estás prácticamente del otro lado de la línea, como quien dice. ¿Por qué? Simplemente, si tú analizas a las personas que han tenido un mayor impacto y una mayor influencia en el planeta, como por ejemplo, no sé, tal vez tú estás pensando en Elon Musk, tal vez estás pensando en Jeff Bezos, no sé, tal vez estás pensando en Bill Gates, creador de Microsoft, simplemente estás pensando en personas que ya han creado algo que ha impactado el planeta, ¿sí? Ahora, te explico esto. ¿Por qué? Porque simplemente hay una pregunta que se hacen mucho los líderes, y esto lo aprendí con John C. Maxwell, que simplemente un líder se pregunta, ¿cómo puedo agregar valor? ¿Sí? O sea, todos somos agentes de cambio, y te explico esto. Tú puedes tanto agregar valor negativo como agregar valor positivo. ¿Por qué? Porque tú puedes ensuciar la calle, tú puedes tal vez crear un contenido basura para las personas que realmente no les aporte, sino que al contrario les esté quitando, o simplemente puedes, no lo sé, ensuciar el mar, quemar basura, contaminar, y tú estás agregando un valor negativo. Ahora dale la vuelta. Si tú al contrario estás agregando un valor positivo y no estás llenando de basura la mente de las personas, sino al contrario, les estás enseñando, les estás compartiendo lo que tú has aprendido, estás tal vez limpiando, estás evitando que se contamine más el aire, el agua, no sé, el suelo. Entonces, simplemente tú estás cambiando el valor que tú estás agregando y estás haciendo de negativo a positivo. Entonces, tú haces esa pregunta, ¿cómo puedo agregar valor? Y si tu valor, el que estás agregando actualmente, es negativo, pregúntate cómo lo puedo llevar a positivo. Y si no sabes si es negativo, simplemente pregúntate, ¿destruyo más de lo que cuido o cuido más de lo que destruyo? No, o simplemente construyo más de lo que destruyo más de lo que construyo. Así de simple. Entonces tú pregúntate, ¿cómo puedo agregar más valor? Y cómo puedo agregar valor positivo en caso de que sea negativo. Ahora, una segunda pregunta que te debes hacer es cómo puedo agregar más valor a más personas. ¿Recuerdas que te dije que somos agentes de cambio? Simplemente, si tú estás enfocado en generar un mayor impacto o generar un impacto con un mayor número de personas, desde ahí tú ya estás trabajando la parte del liderazgo, que es influir en las personas. Hay distintas maneras, por ejemplo, crear unos videos donde tú hables acerca de mentalidad, acerca de negocios, de donde, no sé, tal vez tú sabes inglés y les estás enseñando a las personas a hablar inglés, tal vez, no sé, hablas otro idioma, italiano, no sé, da igual el que sea, pero si tú estás aportando un valor positivo a las personas, simplemente ya estás influyendo. Y simplemente, si una persona está recibiendo valor de ti, tú estás recibiendo poder. Y recuerda, el poder va de distintas maneras. Ahora, tú puedes hacer esto para impactar un mayor número de personas. Puedes hacer videos, puedes, no sé, tal vez la solución es compartir este podcast a personas que tú crees que esto les pueda servir, que les pueda agregar valor, o simplemente crear también tu propio contenido, no sé, escribir un libro. Hay distintas 1.001 millones de maneras de agregar valor al mundo. Ahora, todos estamos siendo agentes de cambio desde niños, ¿sí? Desde niños empezamos a influir. Ahora, los niños tienen un alcance de influencia enorme, ¿sí? Desde que nacen, que empieza la abuelita de que, ay, mi bebé, no, y ya está influyendo en esa persona. Ahora, simplemente dejamos de trabajar tanto el liderazgo cuando vamos creciendo de acuerdo a la programación que estamos recibiendo, y esto es muy 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 importante. Tienes que aprender a saber qué programación tuviste. Próximamente voy a hacer un episodio donde te esté hablando acerca de estas configuraciones humanas, de cómo fuimos programados, qué actitudes tenemos de acuerdo a cómo crecimos. Pero no sin antes, también te voy a recomendar que vayas a escuchar a Adrián Alavés,
que es una persona maravillosa que sabe bastante acerca del tema y que con él he aprendido suficiente o demasiado sobre las configuraciones humanas. Obviamente seguimos aprendiendo más cada día y constantemente, y a eso es a lo que me refiero. O sea, las personas de las que yo estoy aprendiendo son líderes para mí, y las personas a las que yo les estoy enseñando, yo soy líderes para ellos, así de sencillo. Bueno, pues me despido, este ha sido un episodio corto, nos vemos próximamente en otro episodio, pero les mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, te agradezco por el tiempo, por estarme escuchando aquí, y bueno, nos estamos escuchando en un siguiente episodio. Chao.